Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Alejandro de Proyecto Kira y esta es la cuarta entrega de cómo crear el asistente virtual y vamos a trabajar hoy sobre la base de datos. ¿Ya? Vamos a crear la base de datos, crear una conexión y si es muy largo el video, ya en otro video haremos eh, las sentencias SQL para poder insertar, borrar, leer o actualizar la información. Grabé un video donde pasaba muy rápidamente cómo montaba esto, que era la interfaz gráfica, solamente son algunas imágenes. Y adicionalmente, no lo grabé, pero agregué por ejemplo aquí unos botones, ¿ya? Con unas imágenes de fondo y les di algunas funciones. Las voy a mostrar. Cuando Cuando el mouse entra en el botón, suena un clic, un efecto de sonido, y luego pasa a este text field, o sea, a este label, perdón, el nombre del botón que está haciendo, digamos, es un over, ¿no? El que está siendo seleccionado. Y lo muestra en el visor, muestra el visor también, que el visor vendría siendo esta parte de abajo con la línea. Y ahí es donde muestra el nombre del botón, ¿ya? Y cuando sale, esconde y limpia el label y esconde la imagen del visor. El sonar click llama un sonido que tengo incluido en una carpeta que he creado de sonido. Entonces lo llamo y lo reproduzco cada vez que, como aquí llamo al método sonar click que he creado aquí, cada vez que pase el mouse por encima de un botón va a sonar. Eh, Y el corazón, le llamé corazón por ponerle algo, vendría siendo este círculo, que es un border. También aquí por ejemplo, cuando presiono el botón izquierdo sobre él, puedo mover la ventana a todos lados. Y también le he puesto que cuando el mouse entre en ese círculo, emita un sonido. Y ahora lo voy a mostrar para que vean cómo queda. No es la gran cosa lo que he agregado, pero sí es una modificación que no han visto. Y se carga y podemos ver que ¿qué ha pasado? Ya me ha cargado. Ya, voy a poner este. Y ¿ves? No sé si se debe escuchar cada vez que pasa el mouse. Suena. Y cuando ingreso aquí y lo puedo arrastrar. Bueno, eso es lo que he avanzado ya. Explicado este punto, nos vamos con lo que nos compete en este video, que es la base de datos. Entonces, este proyecto que va a ser nuestro formulario, nuestras ventanas, lo vamos a dejar aparte. Y vamos a crear un, un nuevo proyecto. ¿Ya? Y esta va a ser una biblioteca de clases. ¿Ya? En Windows, o sea, en Visual C Sharp, biblioteca de clases. Le voy a poner biblioteca Kira por decirle algo. ¿no? O sea, crea el proyecto, una clase primaria, la elimino, de momento no me interesa. Y entonces, en esta biblioteca voy a crear la base de datos. ¿Cómo lo hago? Me voy a botón derecho, agregar nuevo elemento, me voy en datos y le voy a crear una base de datos basada en servicio. El nombre de la base de datos le ponemos KiraDB por ponerle algo. Seleccionamos ahí, agregamos. Esperamos que trabaje. Tarda un pelín.
Ahí ya se nos está creando. Y ya está creada la base de datos, ¿ya? Entonces, en explorador de servicios, me voy a conexiones de base de datos y me conecto a la base de datos. Ahí ya se ha conectado, está un conector en verde, cuando están rojos que no está conectado. Me voy a tabla, no hay ninguna tabla, agregamos nueva tabla. Y vamos a crear una tabla muy básica porque a modo de ejemplo y es lo que más vamos a utilizar en el sistema. Está cargando el diseño. Esperamos. El computador es un poquito lento. Esperamos. Ahí está. Entonces, lo primero le voy a cambiar el nombre a la tabla, aquí abajito. Y le voy a poner que esta va a ser la tabla de comandos. ¿Ya? El primer valor va a ser un ID. Aquí nos vamos en especificación de la identidad. Le ponemos true. Y un incremento de identidad 1, valor inicial 1. Es decir, que es autoincrementable, ¿ya? Agrego un valor nuevo, por ejemplo, comando. Este comando va a ser varchar. Tipo varchar 50, está bien. Y no quiero que sea nulo. O sea, quiero que no se permitan valores nulos. Luego vamos a agregar una acción que es lo que el asistente debería realizar. Algún comando o algo. También varchar 50 le podemos agregar. Esto es modificable por si después necesitáramos. Y este sí va a ser nulo porque a lo mejor un comando no necesariamente va a realizar una acción. Y vamos a agregar respuestas. Y la respuesta la voy a hacer de un varchar al máximo. El máximo que me soporte. En la respuesta yo voy a agregar muchas posibles respuestas. Las vamos a separar por un carácter que no utilicemos dentro de las frases. Y va a generar un arreglo de respuestas para que aleatoriamente decida cuál va a entregar. La mejor solución sería crear una tabla nueva para esa respuesta y enlazarla mediante el ID, pero para efectos del ejemplo lo vamos a hacer así. Y la respuesta también va a ser permitir nulo porque no necesariamente, cada vez que yo diga un comando no necesariamente me tiene que responder. A lo mejor puede ejecutarlo sin decirme nada, ¿ya? Entonces tengo mi tabla comando, tengo todos los campos y le doy aquí en actualizar. ¿Ya? Actualizo la tabla. Está preparando el script. Le digo actualizar base de datos. Y esperamos que... Ahí está. Acción completada. Ya se ha completado. Perfecto. Cierro esto. Cierro esto. Cierro esto. Ya no me interesa. Voy a refrescar la tabla. Actualizar. Ahí está nuestra tabla. Con nuestros campos. Ahora. En biblioteca Kira vamos a crear la conexión. Agregar nuevo elemento. Código. Clase. Una clase conexión DB. Conexión base de datos. Y la hacemos pública. Lo primero. Y entonces creamos un método estático de tipo SQL que retorne un SQL connection. Le ponemos por ejemplo obtener conexión y vamos a importar la librería. Clic encima del error, using system data SQL client, se importa y creamos entonces una instancia. Por ejemplo, el nombre con es igual, voy a ponerlo con minúscula, con es igual a new SQL connection. Y aquí entre los paréntesis tenemos que agregar la conexión a la base de datos. Eso lo vamos a hacer luego. Vamos a poner aquí un open para que abra la conexión y finalmente retorne esa conexión. Entonces, aquí vamos a crear
nos vamos a ir aquí en biblioteca, Kira, propiedades, nos vamos a configuración y vamos a crear una configuración de conexión. Este proyecto no tiene un archivo de configuración predeterminado, haga clic para crear uno. Lo creamos y entonces le digo que esta va a ser mi conexión. ¿Ya? ¿De qué tipo va a ser? Una cadena de conexión, ámbito, aplicación y valor. Buscamos la base de datos antes yo estaba haciendo unas pruebas en el proyecto. Entonces, biblioteca Kira y ahí está nuestra base de datos. Nos dice que hay un programa que la está utilizando y debemos cerrarla. Nos vamos a servicios, botón derecho, cerrar conexión y vuelvo aquí a intentar agregarla. Entonces, voy aquí a proyecto beta, biblioteca, selecciono la base de datos, autentificación con Windows, aceptar. Se ha creado un valor de conexión. ¿Ya? Guardo. Y ahora me vuelvo a mi clase de conexión y le paso la property, ¿ya? La property que hemos recién creado. Setting.default.conexión. Y ya con eso tendríamos creada nuestra conexión. Como el método es estático, lo podemos llamar sin crear una instancia de la clase. Entonces, cuando yo vaya a hacer la conexión a la base de datos, llamamos al obtener conexión, o sea, le llamamos a conexión de obtener conexión, la cual se va a conectar a la base de datos y va a abrir la conexión. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ya entonces en el siguiente video. No olviden suscribirse, darle me gusta, compartir. Cualquier duda me pueden escribir en la caja de comentarios a través de la página o del Facebook. Y entonces nos vemos en una próxima entrega. Chau, chau.